Bueno, muy buenas noches, amigos. Nuevamente en nuestra cita semanal para hablar de temas de derecho. Hoy tenemos un gran invitado, el abogado Eric Giovanni Niño. Voy a hacer una pequeña presentación. Es abogado especialista en derecho probatorio, magíster en derecho procesal, experto en derecho de familia y profesor universitario. Doctor Eric, muy buenas noches. Doc, por favor, el, El el micrófono. micrófono. Qué pena con usted. Buenas noches, Julián, para usted y para todas las personas que nos acompañan en este espacio. Bueno, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. El tema de hoy es hablar sobre la sociedad conyugal. Entonces, Doc, lo primero es entender que estamos en un espacio en donde son poquitos los abogados y muchos los interesados en un tono, idioma, léxico muy básico para entender, porque yo creo que hasta arrancamos mal cuando hablamos de divorcio, sociedad conyugal como un todo. Entonces, no sé si nos pudiera dar una explicación general cuando una persona se quiere divorciar jurídicamente, ¿qué se entiende? ¿Es solo un proceso o son muchas cosas en una sola? Otra vez, Doc, el micrófono. Sí, no me acostumbro aún. Ya llevamos 3 años en esto de la virtualidad y sigo sin acostumbrarme a abrir y a cerrar el micrófono. Por eso a veces prefiero dejarlo abierto mejor siempre. Entonces, Perfecto. me hacía la pregunta que cuáles eran estas diferencias. Pues, primero que todo, sí, nosotros utilizamos el término divorcio indistintamente cuando pretendemos hablar de dos personas que se quieren separar y pues eso es algo que está mal utilizado, es una terminología mal utilizada. La palabra divorcio en realidad solo se utiliza cuando las personas han estado casados por el rito del matrimonio civil. Si las personas, o sea, matrimonio realizado ante una notaría. ¿Ok? Cuando la persona tiene cuando ese vínculo ha sido mediante la celebración de un rito católico, lo que se hace es una disolución de los efectos civiles del matrimonio católico, que no Ok. tiene nada que ver con el divorcio. Y obviamente posteriormente a esa disolución de los efectos civiles del matrimonio católico viene atada lo que creo que va a ser el tema central de esta conversación, la liquidación de una sociedad conyugal entre los excónyuges, que es algo, es un proceso diferente al de la disolución de la sociedad conyugal. Perfecto, Doc. Y yo diría que ahí se nos queda, en el caso donde hay hijos menores, que parte de ese proceso que estamos hablando, deberían existir las condiciones de cuál será las responsabilidades de cada uno para el mantenimiento de los hijos. Sí, así es, definitivamente. A ver, en la disolución, en la disolución de los efectos civiles del matrimonio católico o en el divorcio, cuando estamos hablando en lo civil, pues obviamente no solo se tocan los temas que atañen a la separación de cuerpos o la separación legal de los consortes o de los esposos hasta ese momento. Cuando existen hijos menores de edad, se tiene la obligación, bien sea ante la notaría que se esté celebrando esa disolución o ante un juez, lo primero que se entra a arreglar son los temas que tienen que ver con los hijos menores de edad que hayan dentro del matrimonio. ¿Y cuáles son esos temas? Régimen de alimentos, régimen de visitas. Tienen que dejarse por obligación pactados al momento de que se dicte la sentencia, si es ante un juez, de la disolución de los efectos civiles del matrimonio católico o ante notaría, el notario tiene la obligación de ser garante que antes de dar la firma para que se protocolice o se perfeccione ese acuerdo de divorcio, ¿cierto? O de disolución de efectos civiles, el régimen de visitas y el régimen de alimentos de los niños haya quedado legalmente arreglado. Perfecto, ya empezamos a recibir eh, preguntas. Entonces, lo primero es, nos dicen qué es una sociedad conyugal y si es lo mismo que la unión libre.
Ya lo abrí, ya lo abrí. ¿Qué es una sociedad conyugal? Bueno, entonces, la sociedad conyugal es una consecuencia del matrimonio. Bien, es una consecuencia. Entendámoslo de esa manera. Cuando yo celebro un matrimonio, cuando yo voy y me caso, bien sea ante la notaría o ante el sacerdote, automáticamente nace a la vida jurídica una figura denominada como sociedad conyugal. ¿Okay? Entonces Ok. es la consecuencia de haberme casado. Y esa sociedad conyugal, ¿qué efectos tiene? Los efectos de que los bienes que se consigan en vigencia de esa sociedad conyugal deben ser divididos o pertenecen a la sociedad conyugal por partes iguales. De pronto me equivoco al decir que esos bienes que se consigan, simplemente el patrimonio adquirido dentro de la sociedad conyugal se debe dividir al momento de una separación por partes iguales. ¿Y por qué no es lo mismo bienes que patrimonio? Porque cuando hablo del patrimonio también estoy hablando de los pasivos. Ahí ingresarían los pasivos también, porque al igual que los bienes, los activos se deben dividir por mitad al momento de una disolución de efectos civiles o de un divorcio, también se deben dividir los pasivos que tenga esa sociedad conyugal. Ok, y si eso es una sociedad conyugal, la pregunta estaba complementada, es una unión libre. ¿Qué pasa con la unión libre? ¿Tiene los mismos efectos? ¿Qué pasa con eso? No, si la consecuencia del matrimonio, bueno, antes de continuar con esta respuesta, quiero hacer una claridad. El doctor Julián al iniciar me decía, utilicemos un lenguaje un poco no tan jurídico, entonces cuando hablo de pasivos hablo de las deudas y Ok, acá personas que están conmigo en el auditorio me hacen caer en cuenta si son las deudas que tiene la sociedad. Bueno, cambiemos la palabra pasivos por deudas, ok, ¿ok? Entonces, me pregunta que si es lo mismo que unión libre, no. Recapitulemos, la sociedad conyugal es una consecuencia del matrimonio. La unión libre o unión marital de hecho es totalmente opuesta a lo que es el matrimonio. Cuando nosotros nos vamos a casar, nos vamos para donde el sacerdote a que nos eche la bendición o para donde el notario a que dé la firma y diga están legalmente casados. O sea, es un acto legal que se hace, ¿cierto? En tanto que la unión marital de hecho, o conocida en el argot popular como unión libre, simplemente es una figura que nace con el paso del tiempo, cuando dos personas, ¿cierto? Con un ánimo, con un proyecto en común, hay que tener muy presente esto, con un proyecto en común, deciden compartir techo, lecho y mesa. Ojo con esto que voy a decir. Hay una falsa creencia de que la unión marital de hecho nace después de 2 años de estar conviviendo. No, la unión marital de hecho nace desde el mismo día de que usted se va a vivir con la persona, ¿cierto? Con ese proyecto en común, con ese proyecto de vida en común, ¿cierto? Lo que sucede es que los efectos jurídicos de esa unión marital de hecho inician a tener vigencia después de 2 años. ¿Qué efectos jurídicos? Después de 2 años nace a la vida una figura que ya no se llama sociedad conyugal, sino se llama sociedad patrimonial. ok. O Y sea, después de que yo comparta, ya lo dejo hacerme la pregunta, después de que yo comparta 2 años con una persona sin haberme casado, repito, sin haberme casado, tengo que no haber ido a casarme, sin haberme casado, después de que yo comparta 2 años con una persona, compartiendo techo, lecho y mesa, mismo techo, proyecto en común, relaciones sexuales. Después de 2 años nace a la vida jurídica la sociedad patrimonial, que lo que quiere decir es que los bienes que se consigan dentro de esa convivencia se deben dividir por partes iguales. Si vemos perfecto, la diferencia, mientras que el matrimonio es de manera automática que nace esa sociedad conyugal, en la unión marital de hecho tenemos que esperar 2 años para que nazca la vida jurídica de esa sociedad patrimonial. Son nombres diferentes. perfecto. Bueno, le quiero decir al auditorio que tranquilos, con calma. Eso se llenó esto de preguntas. Como siempre les quiero decir, siempre tenemos una hora. No importa, las preguntas que no alcancemos a resolver hoy, con mucho gusto nosotros las resolveremos en un video adicional
o si es necesario le pediremos al doctor Eric que nos regale otra hora, porque veo que son muchas las preguntas, no sé si algunas estén repetidas, entonces voy a tratar de filtrarlas. Entonces, doc, después de lo que usted acaba de decir, lo primero dice, debe existir algún documento que certifique la existencia de la sociedad, o un solo acuerdo verbal bastaría. La pregunta es ¿de qué clase de sociedad? ¿De la conyugal o de la Yo me patrimonial? imagino que Entonces, el auditorio, cuando nos habla de sociedad conyugal, es esa sociedad que se genera cuando yo estoy con otra persona, ya sea, como decía el doc, por una unión libre o sociedad marital de hecho, o el matrimonio. Es bueno, decir, entonces ¿qué lo formaliza? Entonces vamos a hablar de la unión marital, de hecho, que es la que no queda formalizada con el solo hecho de irse a vivir la pareja, porque el matrimonio es muy sencillo, queda formalizado desde el mismo momento en que las personas van y reciben la bendición del sacerdote o está la firma del notario, en tanto que la unión marital de hecho no. Y la pregunta es que si es unión marital de hecho, ¿requiere de algún documento? Sí, la respuesta es sí. Hay Okay. que ir a una notaría, hay que ir a un centro de conciliación privado o de cualquier universidad, cogidos de la mano las dos personas y decirles, venimos a declarar nuestra unión marital de hecho. ¿Ven? Perfecto, Y ahí perfecto. se perfecciona. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Me adelanto un poquito de pronto, no sé si hay alguna pregunta sobre eso, pero tengo que decirlo. ¿Qué sucede si esa unión marital de hecho no se perfecciona en vida de las personas que están viviendo juntas? Y una de esas personas infortunadamente fallece. Como no lo hicieron en vida, la persona que sobrevivió debe hacer ese trámite, pero ya no ante un notario, ya no ante un centro de conciliación, sino debe hacerlo ante un juez y probarle que convivió con el causante o con la persona que falleció por más de 2 años, que tenían un proyecto de vida y que compartían el techo, que compartían el lecho, que compartían la mesa. Entonces se hace un poquito más tedioso, pero no significa que no se pueda hacer. Hay personas que en vida dicen, pues vivamos, compartamos el proyecto, tenemos hijos, 18 años viviendo juntos, nunca nos casamos. Infortunadamente una de las personas muere y para hacer esa liquidación de la sociedad, pues tienen que iniciar ese proceso y formalizar esa unión marital de hecho. Entonces la respuesta para cerrarla es sí, siempre debe existir un documento que certifique que esa unión marital de hecho nació a la vida jurídica. Perfecto. Pregunta, ¿hasta qué punto los bienes de mi pareja me pertenecen? Yo voy a tratar de ampliarla. Yo me imagino que debe ser los bienes que tenía la pareja antes de estar en la unión o antes de estar en el matrimonio. Démosle ese alcance, Doc. ¿Le parece? Me parece, me parece. No, los bienes que ingresan a la sociedad, los bienes con los que ingresa cada uno de los consortes o con los que ingresa cada una de las personas que van a convivir, siguen estando en cabeza de cada uno de ellos. Se denominan, los bienes se dividen en bienes propios y bienes sociales. Los bienes propios son todos aquellos con los que ingresó una de las dos personas que se fueron a vivir juntas a la sociedad. Esos son bienes propios y en ningún momento podrán pasar a estar en cabeza de la otra persona. ¿Por qué? Porque son bienes propios. Pero ahí también le debemos sumar otra clase de bienes. Los bienes que estando vigente la unión marital de hecho, ¿cierto? Estando vigente la unión marital de hecho o estando vigente el matrimonio, ingresan a cabeza de uno de los cónyuges por donación o por herencia. Tampoco en ningún momento podrán ser parte de la otra, de la pareja. Perfecto, perfecto. Y como usted hablaba ahorita de activos o los bienes, hay una persona que pregunta, mi pareja tenía deudas antes de estar casado conmigo. ¿Estas deudas me pertenecen ahora al haberme casado? No, igual, igual. Aunque aquí hay algo y el tema es probatorio. Hay que probar que ese patrimonio existía antes
de que se formalizara la unión marital de hecho. Si se logra probar eso, pues obviamente ninguna de las dos entraría a ser parte de la sociedad patrimonial. Ni los Ok. activos ni los pasivos. La suerte que corren los activos, la corren los pasivos. Entonces, no ingresaría dentro de la sociedad patrimonial. Ni la conyugal, obviamente. Dicen, si muere mi pareja, las deudas ¿a quién pasan? A los herederos y al o a la cónyuge sobreviviente. Pero ojo con esto, hasta el monto de los activos que él haya dejado. Voy a detenerme un poquito para dar un ejemplo en esto. Sí, porque... Una persona fallece el día de hoy y deja en deudas 50 millones de pesos, pero no deja activos. La pregunta sería, ¿está su cónyuge sobreviviente y sus herederos en la obligación de pagar esos 50 millones de pesos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay activos con qué pagarlos. La persona que falleció no dejó activos con qué pagar. Bueno, está bien, pero cambiemos el ejemplo. La persona falleció, dejó en deuda 50 millones de pesos, pero dejó un apartamento que costaba 600 millones de pesos. La misma pregunta, ¿está la cónyuge o el cónyuge sobreviviente y los herederos en la obligación de pagar esos 50 millones de pesos? Ahí ya la respuesta se invierte y es sí. ¿Por qué? Porque la persona que falleció sí dejó activos para pagar esa deuda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De los 600 millones de pesos que vale el apartamento, se retiran 50 millones de pesos vendiéndolo, comprándolo entre las mismas personas que quedaron como herederas, se le paga a los acreedores y el restante, o sea, los 550 millones de pesos se dividen, el 50% para él o la cónyuge que haya sobrevivido y el otro 50% se divide en partes iguales para los herederos. Ok, entonces ahí tendríamos que hacer dos precisiones porque se me están repitiendo las preguntas en Face y están hablando de la herencia. Entonces, las herencias hay que mirarlas desde dos puntos de vista, con lo que estamos viendo. Las herencias que le quedan a uno de los cónyuges no entran dentro de la sociedad conyugal, es lo que estamos hablando. Y la herencia del cónyuge solo será asumida por el otro si hay activos con que pagar las deudas que tenía el cónyuge que murió. Las deudas solo serán adquiridas o tendrá que responder por ellas el cónyuge o la cónyuge sobreviviente siempre y cuando hayan quedado activos para pagarlas o hasta el monto de los activos, porque también se presentan casos, doctor Julián, donde hay activos por 200 millones de pesos, pero hay deudas por 300 millones de pesos. ¿Qué es lo que se hace? Se pagan las deudas hasta 200 millones de pesos. Los otros 100 millones de pesos los perderían los acreedores. Perfecto. ¿Okay? Doc, hay otra pregunta nuevamente reiterativa. Quiero decirles que la conclusión es todo lo que se tenía antes de entrar a la unión libre o al matrimonio no entran en la futura sociedad. Me lo están preguntando en varias formas, entonces creo que es la misma respuesta. Bueno, Doc, esta. Me divorcié de mi pareja hace 10 años y por unos familiares me enteré que dejó ciertas deudas antes de morir. ¿Seré la responsable de pagar a pesar de habernos divorciado legalmente? No, a ver, como lo explicaba al iniciar, y esto va atado también con la respuesta anterior, primero tenemos que mirar dos cosas. El divorcio se puede hacer, pero después de esto viene algo que es la liquidación de esa sociedad. Entonces, es tan importante que la persona que quiere ya dejar de compartir con su pareja se divorcie, como lo están diciendo ustedes ahí, ya acordemos que vamos a utilizar el tema divorcio para todo esto. Entonces, es tan importante que se divorcie como que liquide su sociedad. Bien, porque si no Entonces, liquida la sociedad, no se cumplen los efectos, entonces después la otra persona puede venir a decir, bueno, lo que usted ha conseguido después también me pertenece, porque nunca hubo liquidación y ahí entrarían en unos temas probatorios muy engorrosos que
que no estarían en la obligación de hacer si lo que hacen es que en el mismo acto se divorcian y liquidan esa sociedad. Ahora, la pregunta que me hace ahorita es, ¿tengo que entrar a pagar esas deudas? Pues ya no, ya son deudas que quedaron allá cuando, entendiendo que lo que hubo en ese momento fue divorcio y liquidación, ya no tiene nada que ver las deudas de las que él haya adquirido después de. Doc, aquí me parece me parece importante parar un segundo para explicar eso que estamos diciendo, pero de una manera más práctica. Uno podría decir que el matrimonio o la unión marital de hecho o la unión libre tienen unos efectos sentimentales, de reciprocidad con la pareja y tiene otro tema económico. Es decir, los bienes que quedan en cabeza o las deudas que quedan en cabeza de los dos. Creo que esta parte no nos ha quedado clara y es que yo tengo que hacer dos trámites legales. Uno es terminar ese vínculo sentimental, ese vínculo de apoyo, ese vínculo de pareja, que sería el divorcio, según lo que estamos hablando. Y el otro sería también terminar con la parte patrimonial. Y es decir, que como ya terminé la convivencia, el estar en pareja, también tengo que hacer otro paso, que es dividir lo que se tenga tanto en activos o bienes o en pasivos o deudas. ¿Estoy bien con eso? Muy bien, muy bien, eso es. Listo. Son dos trámites que se hacen, se puede, por ejemplo, si esto se está haciendo ante un juzgado, se pueden hacer en el mismo juzgado, pero son dos trámites separados. Primero el divorcio, como usted lo decía, y después el liquidar. ¿Y qué es liquidación? Es el acto por medio del cual esos bienes que existen, que se adquirieron dentro de la sociedad conyugal o patrimonial, ¿cierto? Se dejan el 50% en cabeza de un cónyuge, el 50% en cabeza del otro cónyuge. Esa es la liquidación, no es otra cosa. Igual, pasivos o deudas, 50% en cabeza de un cónyuge, 50% en cabeza del otro cónyuge. Esa es la liquidación. Ok, con eso respondemos varias preguntas que han pasado. Aquí hay un comentario acerca de lo que pasa en la práctica y es que si yo me quiero separar y ya sé que no puedo vivir en pareja, entonces ya dijimos que ese es un trámite que yo podría llegar a hacer sin necesidad de terminar la sociedad patrimonial. Porque, ¿qué pasa? Normalmente el mito urbano es que si yo me divorcio, es decir, que termino la relación de vida en pareja sentimental, inmediatamente tengo que hacer la división de mis bienes. Y ahí es cuando la gente sale a vender el apartamento regalado, a pelear el carro, a pagar, o que entran en pleitos. Doc, ¿hay forma de hacer eso de una manera conciliada, en donde diga, listo, ya no vivimos en pareja, pero podemos seguir viviendo en el mismo apartamento, usted hace su vida, yo hago la mía, y cuando logremos vender el apartamento, la casa en un valor razonable, en ese momento hacemos la liquidación de la sociedad? ¿Esas cosas se pueden hacer? Totalmente viable, siempre y cuando las dos personas que acaban de divorciarse estén en esa facultad mental para hacerlo. Los dos Anímica. sabemos, anímica para hacerlo, porque cuando dos personas acaban de romper el vínculo sentimental es muy difícil que se sienten a hablar de estos temas de manera civilizada, sino que siempre se busca, es al contrario, no los momentos que los unen, sino aquellos que los separan. Entonces es muy difícil que suceda, pero desde el punto legal, usted me lo está preguntando, es totalmente viable que se haga, es totalmente viable que se haga. De hecho, hoy en día, después de la pandemia, eso le hizo entender a muchas parejas que ya no podían seguir juntas, que ya no había más amor en la pareja y que debían cerrar su ciclo. Pero en ese momento, como no había actividad legal, es decir, todo estaba cerrado, muchas parejas parece que recurrieron a esta práctica y les fue bien. Al final somos seres humanos y nos acomodamos a ciertas vivencias y terminaron haciéndolo bien porque vendieron de una manera muy comercial sus bienes. Doc, dice aquí, mi pareja dice que todos los bienes están a nombre de él y es la realidad y que como él los compró, a mí nada me pertenece. ¿Cómo puedo hacer yo en este paso? ¿Qué puedo hacer yo en este caso? No, esa es una afirmación falsa la que hace la persona que dice que
los bienes por estar en cabeza de él le pertenecen. No, los bienes adquiridos, como lo decíamos al inicio de esta charla, los bienes adquiridos dentro de una sociedad conyugal o patrimonial, sin consideración si están en cabeza de uno o de otro cónyuge, le pertenecen a la sociedad. Le pertenecen a la sociedad. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto que voy a decir. Cuando se está casado, rito del matrimonio católico o ante notaría, casado por lo civil, que dicen por ahí, no hay ningún problema en que las personas se separen, el bien quede en cabeza de uno de los cónyuges y pasen 2 o 3 años y no se divorcien, ¿cierto? Ni se liquide esa sociedad conyugal, no pasa nada. Simplemente tienen que tomar la decisión en un momento y hacer esos trámites legales. ¿Por qué yo recomiendo que lo hagan? Pues porque los bienes que adquieran de pronto después de que se hayan separado, de hecho, corren el peligro de que también entren dentro de esa sociedad patrimonial. Diferente cosa ocurre cuando no se está casado y lo que se está es dentro de una unión marital de hecho y no se ha declarado. Personas que se van a vivir juntos, llevan 18 años, han tenido hijos y han comprado casas, han comprado vehículos, o sea, han hecho una gran fortuna. No es un secreto, vivimos en una sociedad machista donde la mayoría de los bienes, ahorita esto está cambiando, pero la mayoría de los bienes en cabeza de quién quedan, del hombre, ¿cierto? Del hombre. Hoy en muchos en cabeza de la mujer. Claro, eso está cambiando, afortunadamente está cambiando, pero quedaban en cabeza del hombre, se separaban. Pues es que a mí me corresponde la mitad, decía la mujer, porque me han dicho que a mí me corresponde la mitad. Pero para que le corresponda la mitad cuando no hay un vínculo legal, o sea, cuando no hay un matrimonio que esté registrado, lo que se debe hacer es, se tiene 1 año para demandar y que un juez sea el que declare su unión marital de hecho. Ok. Si no se demanda dentro del año, el año desde qué día se cuenta, o sea, los términos desde qué día se cuenta. Hoy se fue de la casa. Él o ella se fueron hoy. Y a la persona a la que nace, la que tiene el deber de demandar, ¿quién es? Pues aquella en la que no están los bienes en su cabeza. O sea, los bienes están a nombre de él todos, ¿ok? Están a nombre de él. Pues la señora sería la que tiene que decir, oiga, si yo no demando dentro de 1 año que un juez declare que entre este señor que se acabó de ir de la casa y yo existió una unión marital de hecho, después de 1 año puede demandar, pero esa unión marital de hecho no va a tener efectos patrimoniales. ¿Qué significa eso? Okay. Que lo que está en cabeza de él se queda en cabeza de él y lo que estaba en cabeza de la señora en cabeza de la señora. Entonces, ¿cuál es la invitación a las personas que están viendo esta charla? Y es, ojo, cuando se separen y no estén casados, tienen 1 año para acudir ante un juez por intermedio, obviamente, de un abogado, para que sea un juez el que, mediante una sentencia judicial, declare o decrete que entre A y B existió una unión marital de hecho, pero además de eso, que esa unión marital de hecho tuvo efectos patrimoniales. ¿Y qué significa que diga que tuvo efectos patrimoniales? Pues que los bienes que están en cabeza de él, como nos decía la persona que preguntó ahorita, no se queden en cabeza de él, sino pasen a ser de los dos. 50 para usted, 50 para mí. ¿Ok? Perfecto, muy claro. Pregunta de Face. Mi pareja de unión libre no quiere disolver la sociedad. Mi pareja tiene un problema de bipolaridad, la cual yo no sabía. Siento en peligro mi integridad. ¿Esa situación me serviría para disolverla? Bueno, ahí hay 2 cosas. Vamos a lo primero. Si teme por su integridad, no es necesario que un juez disuelva la sociedad. ¿Yo qué le diría a la persona que está viviendo esta situación? O debe irse de la casa, y si no lo puede hacer, debe acudir ante un comisario o una comisaria de familia en la localidad donde se encuentre, si se encuentra aquí en la ciudad de Bogotá o al municipio donde se encuentre, y solicitar una medida de protección. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y qué es una medida de protección? Simplemente es una resolución por medio de la cual el funcionario judicial, el funcionario competente, qué pena, bien sea comisario o comisaria de familia,
dictan o dan una orden a esta persona para que se aleje de la casa, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que responder. Segundo, que una persona sea bipolar me va a servir como causal, ¿cierto? Para el divorcio, no, definitivamente no. Pero de pronto las consecuencias de esa bipolaridad sí pueden ser una causal de divorcio. Por ejemplo, mi pareja es bipolar y a las 6 de la mañana está feliz, encantado, sonriendo, abrazos, besos, desayuno, y en la tarde me golpea. Pero la causal no es que mi pareja sea bipolar. La causal es que mi pareja me está causando maltratamientos de obra, dice el Código Civil. Esa es la causal. Pero de por sí, que la persona sea bipolar, no, no es una causal definitivamente, no, si no tiene consecuencias mayores. Perfecto. Otra pregunta dice, entre mis padres existió un matrimonio y se divorciaron, quedando unas deudas, entre ellas la casa. Ahora mi hermana y yo, ser mayores, y por ser mayores, debemos de terminar de pagarla. ¿Cómo queda esa herencia si ellos están divorciados? Aparte de ese matrimonio queda un menor de edad, que es mi hermano. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, primero que todo ahí no podríamos hablar de herencia aún, porque los padres de la persona que está haciendo la pregunta siguen vivos. Entonces no habría una herencia. Hay una expectativa, quizá una expectativa legítima, que en algún tiempo, si es que los padres fallecen primero, que la persona que está haciendo la pregunta le corresponda esa casa por adjudicación en herencia, ¿cierto? Entonces, como no tiene una herencia, tampoco tiene la obligación de pagarla. Pero si nos dice, es que se divorciaron, pero la casa tiene una deuda, entonces yo también puedo entender, sin que ella no lo esté preguntando, sin que la persona no lo esté preguntando, que no se liquidó la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial, porque si se hubiese liquidado, esas cosas hubiesen quedado ahí resueltas. Y lo mismo, la mitad de la deuda para uno de los excónyuges, la otra mitad para el otro de los excónyuges. Entonces, ¿el consejo cuál es? Preguntar a sus papás, obviamente, cuál fue el trámite que se hizo, si se hizo un trámite legal o simplemente se hizo un trámite de hecho, que es yo me voy de la casa, ya no puedo con esto, me voy de la casa, y la gente entiende eso es divorcio. No, eso no es divorcio, eso es una separación de hecho. El divorcio es cuando uno va donde el juez ¿Separación lo de hace. cuerpos es lo mismo? Sí, exacto, separación de cuerpos de hecho se le podría determinar. Entonces, ¿y cuál es la situación del menor? Lo mismo, cuando iniciábamos ahorita, tercera, cuarta pregunta, decíamos, en el momento del divorcio o la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, lo primero o de las primeras cosas que se dejan arregladas, el juez tiene la obligación de hacerlo, lo mismo el notario, es el régimen de visitas y el régimen de alimentos de los menores de edad que existan dentro de la sociedad conyugal. Ok. Voy a unir esta pregunta, o sea, a esta pregunta que acabamos de hacer, Dios no lo quiera, pero que uno de los papás sí haya fallecido. Se une con otra que dice, buenas noches a todos los asistentes. Si uno de los compañeros tenía un bien que llegó por sucesión, este fallece, ¿qué tiene derecho la compañera que aún vive? Del bien no tiene ningún derecho porque es por sucesión. Ese bien pasaría directamente a cabeza de los herederos, porque hay que distinguir esto. El cónyuge no hereda, ¿sí? No hereda. Él va es por algo que se llama porción conyugal, ¿cierto? Porción conyugal. ¿Los herederos quiénes son? Valga la pregunta para poder hacer esa aclaración. Los herederos en su orden es, primero, cuando una persona fallece se empieza a mirar quiénes. Descendencia, los hijos. A falta de estos, hacia arriba, ascendentes, los padres. A falta de estos, ojo, siempre hay que tener en cuenta, a falta de estos, o sea, si hay hijos, ahí quedó, los herederos son los hijos, ya los padres no entrarían a heredar, ¿cierto? Pero si no tiene hijos, se mira hacia arriba, ¿tiene padres? ¿Están vivos? No, no tiene padres. Entonces, vamos al tercer orden sucesoral, que es de manera lateral, ¿cierto?
Los hermanos, no tiene hermanos. Pobre señor el del ejemplo, ¿cierto? Pero pues ocurren casos. Entonces se va a un grado que es los sobrinos. ¿Tiene sobrinos? No tiene sobrinos. Entonces, ¿eso para quién queda? Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, Entonces, notan ustedes que en ninguno de los órdenes sucesorales hablé del cónyuge o de la cónyuge sobreviviente, porque está mal cuando dicen, es que yo voy a heredar lo que dejó mi esposa. No, la persona no hereda, es por algo que llama la porción conyugal. ¿Qué entonces, sucede, señor? no, termine la idea, qué pena. ¿Qué sucede para terminar la respuesta? Puede que esos bienes hayan incrementado en algo después de que se adquirieron por esa herencia. Ese incremento sí entra a ser parte de la división entre cónyuges. El ejemplo, para hacerme entender mejor, cuando heredó, el bien valía 1.000 millones de pesos. Hoy, que falleció, vale 1.200 millones de pesos. Esos 1.000 millones de pesos que valía el bien inmueble cuando lo heredó es de la persona que falleció y van solo a los herederos, ¿bien? La persona, el cónyuge, no tiene ningún derecho. Pero los 200 millones de pesos que incrementó mientras estuvo vigente la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial, se debe dividir en dos partes iguales y una de esas partes iguales le corresponde al cónyuge sobreviviente y la otra partecita, o sea, los otros 100 millones de pesos, a los herederos. No sé si es claro el ejemplo. Sí, vamos a aclararlo un poquito más. Pensemos esa casa de los 1.000 millones de pesos. La casa está a nombre del señor que murió. En ese caso, y no hay hijos, no hay padres y no hay hermanos. Entonces, ¿qué pasa con esa casa? Automáticamente la persona va a ir, ¿qué es lo que sucede? Yo sé para dónde va su pregunta y usted dirá, o sea que la persona, si no tiene a nadie más, le correspondería el 50% a ella como cónyuge y el otro 50% para el bienestar familiar. No, existe una figura y es que yo renuncio a esa porción conyugal y puedo optar dentro de la sociedad como una heredera. Esto sí se puso bueno. ¿Cómo es eso, doctor? Porque acabamos de Renuncio. decir que el cónyuge no es heredero. No es heredero, o sea, temas legales no es heredero, pero puede renunciar a esa porción conyugal y optar dentro de la sucesión como un heredero más. Claro, esta es una jugada que tiene que pensarla y estar bien asesorada para saber cómo se hace. Vamos al ejemplo. Hay dos herederos y una cónyuge, ¿cierto? La casa vale 1.000 millones de pesos. Vamos a lo mismo. ¿Cómo sería la división económica de la casa? 500 millones de pesos para la cónyuge sobreviviente y ¿Sí? 500 millones de pesos que sobran para los dos Los dos herederos, o sea, de a herederos. 250 millones de pesos. No habría razón para que la cónyuge sobreviviente renuncie a esa porción conyugal y se vaya a recibir como una heredera. Claro. Pues, ¿por qué? Claro. Porque recibiría solo 333 millones de pesos, porque entrarían a recibir los tres en la misma Muy bien. cuestión. Pero si yo tengo, si en el ejemplo del doctor Julián, pues uno dice, no, claro, porque si no renuncio y me voy por porción conyugal, pues solo me dan el 50% de esa, porque yo no puedo heredar y yo no soy heredero, y el otro 50% es para los herederos. O sea que en este caso el 100% sería de ella como Claro, heredera, porque siempre y cuando no exista ningún otro heredero. siempre y cuando no exista ningún heredero y ella renuncie a recibir la porción conyugal o gananciales. Listo. Bueno, entonces ella, ¿cómo se hace? Simplemente haciendo la manifestación expresa dentro del documento. Renuncio a los gananciales y quiero recibir como si fuera una heredera más. Y pues como es una sola persona, pues va todo el patrimonio a su Bueno, haber patrimonial. se nos empieza a acabar el tiempo y siguen las preguntas. En una unión libre de común acuerdo decidimos vivir aparte y yo quedo con el compromiso de palabra de pasarle un arriendo de un apartamento adquirido en la sociedad, el cual de todas formas está a nombre mío. Pasado un año, él decide reclamar. ¿Puede o no puede reclamar?
Pues si la decisión de vivir separados no tuvo nada que ver con una separación de cuerpos, o sea, porque hay separaciones de consortes o de parejas que se dan porque de pronto por temas laborales o cosas así, pero siguen siendo esposos, sí lo puede hacer. Pero si esa decisión de separarse simplemente fue nos separamos y pues por ahí hay unos bienes los vamos a seguir administrando entre los dos, pues ya el tema sería probatorio de demostrar que no hace más de un año que se separaron y dejaron, o sea, que no hace más de un año que se terminó esa unión libre, como ha venido usted utilizando el término, o esa unión marital de hecho. Pero repito, si la decisión fue usted va a vivir en un pueblo, yo voy a vivir en otro porque usted tiene su trabajo allá, yo lo tengo acá, pero seguimos teniendo ese proyecto de vida en común. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno va a declarar la unión marital. De hecho, si existe ese proyecto de vida en común o no. Puede que la persona esté a 3 horas de la otra, pero si sigue existiendo ese proyecto de vida en común, pues claro que sí puede venir hoy y demandar la unión marital de hecho, obviamente probándole al juez ese proyecto de vida en común. Por eso, y imaginémonos que si la decisión fue, nos vamos a vivir aparte porque ya no vamos a seguir teniendo esa vida en común. Y puede ser lo que yo acabo de decir ahorita, mientras vendemos el apartamento bien vendido y mientras vendemos en lo que nos conviene, yo le doy un arriendo a usted, no se preocupe. Yo le doy un arriendo y ya pasado el año, el que le está dando el arriendo le dice, no, mire, ya no le doy nada, ya pasó el año, esa persona que se ve afectada podría o no podría reclamar entendiendo que se le pasó el año y no se constituyó, no se formalizó la sociedad conyugal de hecho. La ley es clara, se tiene un año para declarar esa unión marital de hecho y no se declaró. Lo que se llegó fue un acuerdo que los bienes quizás se podría atacar por medio de otra figura, pero definitivamente por medio de la unión marital de hecho no, porque esos términos son improrrogables. Es un año que la ley da para Ok, declarar esa unión marital de hecho. Quizá por otra figura, doctor Julián, pero no que tenga que ver con este tema de la familia, quizá por la figura de una sociedad que podemos conformar los dos. Hicimos un perfecto. acuerdo, pero no sería un tema ya que corresponde a la jurisdicción ordinaria en la especialidad de familia. ¿En Colombia es legal que una persona tenga dos sociedades conyugales al mismo tiempo? No se puede, no se puede, pero voy a explicar por qué no, porque pues es que la sociedad conyugal, como explicábamos al iniciar, es la consecuencia de haberme casado. Pero sí es normal que una persona, ojo con esto, esté casada, esté Sí. casada y se vaya a vivir con otra persona. Es normal, pero ¿qué sucede? Nunca pueden hacer a la vida una unión marital de hecho, así usted viva con esa persona 10, 15, 20 años, mientras subsista esa unión legal anterior. ¿Es claro eso? O sea, para que exista una unión marital, de hecho, existen unos requisitos y uno de ellos es que las personas, una unión marital, de hecho, qué pena, con efectos patrimoniales y uno de esos requisitos, Ley 54 del año 1990 para los curiosos que quieran anotar y después ir y revisar. Una de esas condiciones es que la persona, para que tenga efectos patrimoniales, tiene que haber compartido techo, lecho y mesa con un proyecto común por más de 2 años. Pero la otra condición es que ninguna de las personas que están vinculadas tenga impedimento legal para contraer matrimonio. ¿Y a qué se refieren con ese impedimento legal para contraer matrimonio? Que cuando yo estoy casado por la iglesia, cuando estoy casado, yo no puedo volver a casarme. Si yo tengo un vínculo legal, un matrimonio, y no lo he disuelto, no me he divorciado, para utilizar los términos que venimos utilizando durante todo el webinar, si no me he divorciado, yo no puedo ir a casarme nuevamente. Entonces yo puedo vivir con una persona, estoy casado, ¿cierto? Por la iglesia, duro 15 años viviendo con esa persona que me casé, me separo de hecho, separación de cuerpos de hecho, ¿cierto? Y me voy a vivir con otra persona, pero nunca disolví, nunca corregí, nunca arreglé mi situación jurídica con esa persona que me casé. Yo puedo vivir con esa persona nuevamente, con esa nueva pareja, puedo vivir 15, 20 años y nunca nacerá la vida jurídica
Nunca nacerá la vida jurídica una unión marital de hecho. Y voy a tocar un tema, y yo creo que esto puede ser objeto de otra charla, porque si nos vamos por ahí 2 horas, yo sé que lo que me ha preguntado usted ahorita, y entonces los bienes que se consigan dentro con esa nueva persona, ¿qué pasaría? Existe un término que nosotros cuando lo escuchamos nos vamos por ahí a épocas muy lejanas, quizás los más jóvenes todavía no nos acordemos, algunas otras personas sí, pero es el concubinato. Yo sé que Ok. las personas que están acá, los más grandecitos quizá, cuando escuchan concubinato, se les vienen a la cabeza cosas no tan santas. Porque cuando decís que está con la concubina, entonces ustedes ya le van a... Está con la... Ya Sí, la palabra con la novia, o el novio. exacto, exacto. Entonces, la concubina se tendría que alegar por ese medio. Sí existe en el argot jurídico esa palabra y es una sociedad de hecho entre concubinos. Ok. Y le digo que es tema de otra conversación porque es bastante larga, pero para cerrar la pregunta con esta persona, no pueden hacer a la vida jurídica una unión marital de hecho de una persona que se encuentre legalmente casada. Es un impedimento para que nazca a la vida esa unión marital de hecho. Perfecto. Yo había tenido retenidos una serie de preguntas para encajarlas ahorita en el tema de alimentos. Dice una de las preguntas que me abre el tema. Cuando se hace una cesación de efectos civiles del matrimonio ante notaría y se acordó que uno de los cónyuges se haría cargo de los alimentos de un menor y más adelante la persona que se comprometió con estos alimentos queda sin trabajo y su situación desmejora, ¿qué debe hacerse? Bueno, depende del lado de la balanza donde nos encontremos. Entonces me imagino que esta pregunta le está haciendo a aquella persona que se comprometió a brindar alimentos, ¿cierto? Por medio de una conciliación y dijo, sí, yo no tengo ningún problema en dar los alimentos de mis hijos. Si la situación cambia, lo que debe hacer esta persona es nuevamente llamar a conciliar a la madre o al padre de su hijo o de sus hijos y decirle, venga, la situación económica que yo tenía al momento del divorcio, de la cesación de los efectos civiles del matrimonio, cambió. Infortunadamente hoy ya no tengo el músculo financiero para brindar el 100% de los alimentos, o al menos no por esa cuota que la pactamos en ese momento. Yo quiero que usted sea consciente y le disminuyamos. Pueden ocurrir dos situaciones. Una, no hay ningún problema. Soy consciente, disminuyámoslo. Se hace un acuerdo, acta de conciliación, se suscribe y eso lo que hace es derogar la anterior conciliación. Bueno, pero supongamos que la mamá o el papá, la persona que está al otro lado dice, no, no lo voy a hacer porque no quiero. No necesita dar ninguna otra explicación. No quiero. Se va con esa acta de conciliación fracasada para donde un juez de familia y por medio de una demanda le dice, señor juez de familia, yo celebré una conciliación con la mamá o con el papá de mis hijos al momento de hacer la cesación de los efectos civiles, donde le dije que yo le iba a pasar tanta cantidad de dinero mensual, pero mi situación económica cuando eso era la siguiente. Trabajaba en Viva Air y me ganaba tanto. Hoy la liquidaron y me tocó irme a trabajar a otra empresa y ya no me gano esos 8 millones de pesos, me gano 3. Entonces, señor juez, yo ya no puedo pasar la misma cuota de alimentos. Y una de las causales para que el juez pueda disminuir esa cuota de alimentos o subirla es que la situación económica del alimentante haya cambiado. Entonces, sí cambió porque se ganaba 8 millones de pesos y hoy se gana 3. Lo mismo, la situación económica del alimentante cambió, pero no para mal, sino para bien. Cuando me prometió alimentos o cuando hicimos el acta de conciliación se ganaba 2 millones de pesos y resulta que estudió, se superó y hoy se gana 12 millones de pesos. La persona que tiene los niños puede ir donde un juez y decirle, señor juez, la situación económica de él cambió. Yo cuando eso le acepté que me diera 700,000 pesos porque ganaba 2 millones de pesos. Hoy gana 2 millones de pesos, 12 millones de pesos. Y el juez lo que va a hacer es estudiar esos fundamentos de derecho y esas pruebas que se aporten, esos fundamentos de hecho, ¿cierto? Las pruebas, fundamentos de hecho, y revisar si sí es viable o no es viable elevar o disminuir la cuota alimentaria. ¿Cuántas veces se puede hacer ese proceso?
todas las veces que la persona quiere, siempre y cuando la situación económica del alimentante haya cambiado o la situación social del alimentado haya cambiado. Con esto termino la respuesta a esta pregunta, porque muchas veces también se da que cuando se hicieron los acuerdos de alimentos, los niños estaban en el jardín y no son los mismos, no es lo mismo los gastos que se tienen con unos niños en el jardín que los que se tienen con unos niños en el colegio, y menos los que se tienen con unos niños en el colegio que los que se tienen con los niños en una universidad. Entonces Ok, siempre se pueden hacer esas solicitudes. perfecto. Entrando también en el tema de alimentos, hablando de cómo se mide quién debe pagar qué. Entonces, aquí hay dos preguntas en una. La primera es si ella o él gana más que la otra persona, ¿cierto? ¿Cómo sería esa distribución? Y la segunda es si hay una de las dos, que ahorita trayendo a Shakira, entonces digamos que como factura mucho, ella es la que más gana y el hombre ha sido el que ha estado en la casa cuidando a los niños y arreglando a los niños durante 20, 25 años. Y doña Shakira decide irse, ir sin ninguna causal, solo porque, ajá, me quiero ir. En ese caso, ¿quién debe pagar los alimentos de los hijos? Y el cónyuge o la cónyuge, cual fuera el caso, que ha estado siempre en el hogar, ha estado haciendo el trabajo doméstico, cuidando a los hijos, ayudándolos a crecer, él tendría derecho, él o ella tendrían derecho a unos alimentos del mismo nivel que han estado acostumbrados. Bueno, es una pregunta que en realidad lleva inmersa dos. Una, el régimen de alimento de los niños, ¿cierto? Y otra, si entiendo bien y si no me corrige usted, el régimen de alimentos del uno de los cónyuges. ¿Es así? Sí, ¿Estoy señor. entendiendo bien la pregunta? Ok, entonces vamos a iniciar por los niños. La ley es clara. Los alimentos los deben brindar ambos padres, 50% y 50%. ¿Cierto? Ahora, eso no significa que el juez se salga, por lo menos si se están fijando ante un juez de familia, que el juez se salga de todo contexto social y no se dé cuenta, pues, que si hay una de las partes que no devenga, porque es diferente que gane más que yo o que yo gane más que ella, pero pues si es que una se gana 1.000 millones de dólares al mes y el otro se gana 800 millones, pues los dos tienen que pasar por mitad. Entonces traigámoslo un poco más acá al contexto que vivimos, ¿no? Es que él se gana 12 millones de pesos, pero ella se gana 16, ella tendría que pasar más. Pues no, no necesariamente porque los dos tienen cómo brindarle alimentos a esos niños por mitad, independientemente si la culpa del divorcio la tuvo A o la tuvo B. Bueno, razón diferente es, venga, él o ella se ganan 12 millones de pesos, 8 millones, 7 millones, y el otro cónyuge no devenga nada. El juez ahí tiene que mirar obviamente el contexto de la situación, y aunque la ley dice que los alimentos corresponden, no tienen que ser por mitad, el juez no puede simplemente mirar la ley sin abrirse, porque el juez también tiene que fallar bajo unas reglas que se llaman las reglas, ¿cierto? Las reglas de la experiencia. ¿Cierto? La sana crítica, dicen, y entre ellas están las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia. Entonces, cuando la experiencia dice, si uno de los dos cónyuges no trabaja porque toda la vida ha estado en la casa como ama o como amo de casa, si me permiten el término, creo que existe, pues no le voy a poder decir que pase lo mismo que esta persona que toda la vida ha tenido la libertad de salir a trabajar, pero precisamente él ha tenido la libertad de salir a trabajar porque la otra o el otro se ha quedado en la casa cuidando a los niños. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le impone una cuota alta a esa persona de acuerdo al nivel adquisitivo. Por eso es que los jueces tienen la facultad de imponer hasta el 50 como alimentos, hasta el 50% de los ingresos de esa persona. Entonces, si se gana 12 millones de pesos, fácilmente un juez podría decir que la cuota de alimentos es 6, siempre y cuando la persona no demuestre que tiene otros hijos con otra familia, pero hasta el 50%. Eso es la primera parte de la pregunta. Bueno. La segunda,
es que la persona se fue de la casa. O sea, lo que entiendo es, fue la culpable del divorcio, fue la culpable de la Sí. ruptura porque un día amaneció y dijo, ya no voy más, me voy. ¿Por qué? No, porque no quiero más. Entonces se entiende que fue la culpable. ¿Qué dice la ley? Que el cónyuge declarado, ojo con esto, que el cónyuge declarado culpable, ¿qué quiere decir? Lo primero, que tiene que ser declarado por una autoridad competente, o sea, un juez de la República. ¿Listo? Es la autoridad competente. No podemos ser los abogados, no pueden ser los conciliadores, no. El cónyuge declarado culpable de la disolución del matrimonio o del divorcio tiene la obligación de brindar alimentos a favor del cónyuge que no ha sido culpable. Pero ojo, ese es el primer requisito, que uno de los dos cónyuges haya sido culpable y el otro no. Pero también entra ahí la necesidad del cónyuge que no fue culpable. Porque si hubo un cónyuge culpable y se declaró en la sentencia que fue culpable, ¿cierto? Pero también se logra probar dentro del proceso que la cónyuge que no fue culpable no necesita alimentos, no habría razón de ser para que un juez le imponga esa carga a la persona, porque sería una imposición estéril. ¿Para qué? Si usted tiene, usted también gana bien. Digamos que no podría uno decir, no es que automáticamente si un juez decreta que una persona, una de las dos personas tuvo la culpa, entonces le va a imponer una carga de alimentar al otro de por vida. Bueno, no. Y puede suceder lo mismo, que en el momento del divorcio, de la separación, le imponga esa carga porque uno de los dos, el cónyuge no culpable necesitaba, pero que a los 3 años ya no necesite. Y que esta persona va y diga, venga, a mí me condenaron hace 3 años porque tuve la culpa del divorcio, fue probado en una sentencia y también probaron que mi cónyuge o mi ex cónyuge necesitaba. Pero imagínese que ella hoy trabaja y es una persona solvente y gana antes más que yo, así que por favor necesito, señor juez, que me quite esa carga que en el momento me impuso y pues ya me sustraiga de esa obligación. Perfecto, Doc. Siendo las 7:58, se nos quedaron un montón de preguntas. Creo que yo se las paso ahora para que nos ayude y las responderemos en nuestras redes. Agradecerle mucho, mi doctor Eric, su tiempo, su disposición, el habernos compartido sus conocimientos. Estaremos entonces prestos a su nueva invitación, que algo de temas pensionales hemos pensado para el próximo miércoles. Les estaremos anunciando realmente acerca de estos temas que también son muy importantes para nosotros como familia. Entonces, doctor Eric, muchísimas gracias nuevamente, y siendo las 7:59, es decir, 8 de la noche, damos por terminada la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Julián, a usted y a todos.